Muy buenas, compañero, compañera, y bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que voy a contarte el paso a paso que seguimos con Ana para que pasase de no poder ni hacer un test en la pared, ni poder levantar los brazos para hacerse la coleta, a competir en CrossFit, a mejorar sus marcas, a hacer cualquier tipo de gimnástico sin dolor y sobre todo sin miedo. Antes de empezar, me gustaría ponerte en contexto, y es que Ana es una de esas pacientes que yo llamo complejas, complicadas, porque venía con dolor en ambos hombros de más de un año de duración y además un dolor en la rodilla derecha que no le dejaba ya prácticamente ni bajar y subir escaleras. Pero hablando de los hombros, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, pues Ana, como estás viendo en el vídeo, tenía un dolor importantísimo. Este es un test de face pull que hacemos para ver la fuerza en un lado y en otro, incluso con 5 kilos en una atleta competidora, que debería ser un peso relativamente bajo, pues tenía un dolor bastante alto, como estás viendo en el vídeo. Esto, claro, le impedía hacer gimnásticos, patrones overhead, prácticamente cualquier empuje lo hacía, pero con dolor, y te puedes imaginar la frustración que tenía en ese momento, ¿no? Si estás pasando por un dolor parecido. Había pasado además ya por un montón de sesiones de fisioterapia, con masajes, EPIs, punciones secas, que te voy a contar, y no veía resultados salvo pues algún alivio puntual el día siguiente. Esta semana me encuentro mejor, pero bueno, al final llevábamos un año en el mismo bucle. Además, no tenía un diagnóstico muy claro. Uno me dice que es el manguito rotador, otro me dice que es una bursitis, que tengo una sobrecarga, pero al final no tengo soluciones claras. Y claro, teniendo competiciones próximamente, que creo que al entrar al programa le faltaba como un mes para competir en equipos, pues ella pensaba que iba a ser un lastre para su equipo, que no iba a poder estar a la altura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vimos en sus test iniciales? Porque esto es lo primero que hay que hacer, ver qué es exactamente lo que está pasando durante el movimiento. Y no solamente, oye, me hago una ecografía, uy, no te sale nada, o lo tienes inflamado. Cualquier tipo de diagnóstico que os den, así como un poco aleatorio y que no nos marca cuál es la dirección de trabajo, porque fijaros, a Ana le faltaban un montón de capacidades básicas como la movilidad, ¿vale? No tiene movilidad, obviamente, para hacer un snatch porque no es capaz de subir ni un grado los brazos, obviamente limitada por el dolor. Además, una falta de activación en toda la cadena lateral. Fijaros, me decía, se me carga mucho el dorsal ancho. ¿Cómo no se te va a cargar si no eres capaz de activarlo de ninguna de las formas? Fijaros que no se consigue quedar en la posición, ¿vale? Y a veces esto no lo vemos hasta que no nos ponemos en tensión o testamos el movimiento. Y luego, en cuanto a patrones específicos, muchísima falta de activación en toda la musculatura retractora de las escápulas. Sí que activaba muy bien esta zona de trapecio inferior y demás, pero lo que son romboides no era capaz de juntar las escápulas como vemos en el test y como vimos en muchos otros que hicimos con ella. Entonces, viendo esto, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Pues en la primera fase, con un dolor tan alto, obviamente lo primero es reducir ese dolor, porque si no, no tenemos narices de mejorar ninguna de las capacidades, ¿vale? Entonces, como veis, ejercicios súper suavecitos, en este caso de activaciones musculares selectivas, de esos romboides, que es lo que habíamos visto que faltaba activar en su caso, ¿vale? Súper importante. Vamos a trabajar con poquita carga, con isometrías, con movilizaciones, todas ellas para disminuir el dolor, pero además el ejercicio tiene que ser específico para tu caso. Si a Ana le mandamos de repente 15 ejercicios diferentes para trabajar cosas que no necesita, estamos bien jodidos, porque vamos a añadir carga al hombro y no vamos a obtener ningún beneficio. Entonces, ejercicio suave, pero que corregía la debilidad concreta que a Ana le fallaba. A las 2-3 semanas tuvo competición, estaba mejor, compitió incluso, no al 100% ni mucho menos, obviamente, pero luego ya pasamos a esa segunda fase, ¿no? Una vez hemos solucionado esas primeras debilidades, esas primeras activaciones y hemos bajado el dolor, empezamos a trabajar ya sobre todo en su fuerza, resistencia en flexión. Fijaros que un atleta con un squat snatch bastante bueno, de unos 50 kilos más o menos, en el ejercicio de movilidad no es capaz de mantener una postura estable. ¿Cómo narices vamos a bloquear un snatch así? No hay tu tía. Nos vamos a hacer daño en el hombro casi seguro. Entonces, esto hay que mejorarlo antes de pasar a la tercera fase. Por tanto, trabajamos mucho en esa movilidad y activación, en esos patrones específicos. Fijaros su cara de sufrimiento y sobre todo como el bumper
tiende a irse hacia adelante porque nos faltaba fuerza en ese rango de movimiento. Así que lo trabajamos de varias formas, en este caso asociando una isometría de hombro al movimiento de sentadilla, en este caso igual, ¿vale? Al hacer sentadilla contra la pared forzamos que el hombro vaya hacia atrás mientras hacemos el patrón de sentadilla y luego hicimos algo muy importante, la transición progresiva a los gestos y requerimientos específicos de CrossFit. En este caso, los gimnásticos, que nada tiene que ver con el overhead, pero donde también tenía problema. Y lo que hicimos fue, que he cogido este vídeo porque es muy significativo, lo primero, reducirle la carga a la que estaba sometiendo el hombro, como, pues en el caso de Ana concretamente, en esta fase, con 2 gomas para quitarle ese porcentaje de peso y que le ayudase en la subida y no tuviese ella que forzar tanto la rotación interna, que también era algo que le fastidiaba, como habéis visto en el test de face pull, ¿vale? Otra persona no hará muscle ups y lo que necesitará es ponerse un cajón debajo de los pies para quitarle peso al hombro lesionado. Otra persona necesitará hacer la variante primero más estricta porque tiene un problema articular y no conviene darle digamos, velocidad y rango de movimiento al asunto, ¿vale? Entonces, eso por una parte, adaptamos el movimiento quitándole ese porcentaje de peso y por otra, en ejercicios como los chest to bar con keeping, que ya los estaba pudiendo hacer sin dolor, lo que hicimos fue incrementar de forma progresiva el volumen de repeticiones. En el caso de Ana no era un factor importante el rango de movimiento, como veis, porque podía llegar al rango final del keeping sin ningún tipo de dolor, pero sí que si acumulaba más volumen de repeticiones del que su hombro podía tolerar, pues el dolor se nos disparaba. Así que fuimos, primero creo recordar, porque hace ya tiempo, que metimos 2-3 repeticiones y a partir de ahí empezamos a progresar, ¿vale? Cada semana, en función de sus métricas, que ahora explicaré esa parte, pues íbamos metiendo un poquito más de volumen en los gimnásticos. Así que súper importante pasar por todo este camino desde ejercicios muy suavecitos que activaban la musculatura que Ana tenía apagada hasta pasar por trabajar las capacidades que nos permiten tener mejor eficiencia en los movimientos de CrossFit y una vez tenemos esas capacidades desarrolladas, al campo de batalla, poquito a poco, progresando de la forma adecuada para volver a hacer gimnásticos sin dolor. Entonces, nos dejamos lo más importante, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo durante el entrenamiento? Aquí es donde comete el error la mayoría de gente, ¿vale? He hecho ejercicio de rehabilitación, he ido al fisio, me han tratado, etcétera, pero luego llego a entrenar y lo único que hago es voy a probar, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros abordamos esto con Ana? Fijaros, estas son sus métricas, en este caso la sensación de rigidez media semanal, ¿vale? Y fijaros que empezó en un 5, ¿vale? El dolor creo recordar que estaba en un 7 al inicio y el objetivo en la primera fase, primeras semanas, es que esto baje, ¿vale? Fijaros, de noviembre a diciembre, en un mes, rigidez a 0. Perfecto, hemos conseguido con esa primera fase reducir los síntomas, que era el objetivo. A partir de ahí, trabajamos en las capacidades. Criterio que establecimos con Ana, que no pase en ningún caso esa sensación de rigidez de un 2-3 sobre 10. Entonces empezamos a subir las cargas, hasta aquí vamos bien, vemos que esta semana te hemos subido mucho las cargas, coincidió con competiciones y con historias, ¿vale? Y aquí, ¿qué hicimos? Ostras, ha subido a un 2 sobre 10. Vamos a hacer una pequeñita descarga y a partir de ahí seguimos progresando. Mientras la sensación de rigidez no pase de aquí, vamos progresando en cargas, ¿vale? Incluso si va hacia abajo, mejor que mejor. Pero un 1 sobre 10 de rigidez no es en absoluto preocupante. ¿Cómo hicimos sus adaptaciones? Esto tan solo es una minúscula parte del control de cargas que llevaba Ana. Este creo que lo he sacado de enero-febrero, ¿vale? Más o menos, donde ya estaba bastante avanzada. Entonces, fijaros que en las variantes de halterofilia, pues tiene que fuera de los watts en trabajo técnico, que ella es halterófila, trabajase ya con un 70% del teórico en las variantes a power, que en el squat trabajase con el 50%, porque le faltaba todavía un poquito de capacidad, como hemos visto en los vídeos de antes, y en los watts, donde hay mucho más fatiga, más volumen, pues reducimos un poco sobre el porcentaje teórico, ¿vale? Esto significa que si, por ejemplo, la RM son 100 kilos y me tocaría con 80, yo lo tengo que hacer con el 50%, que serían 40, ¿vale? Lo mismo para el overhead, para el clean, para el jerk, para los empujes, back squat, front squat, thrusters,
en fin, todos los de la halterofilia y luego, por supuesto, incluimos los gimnásticos, los patrones funcionales como wall balls, burpees, saltos, todo lo que había por en medio, porque recordad que también tenía la rodilla implicada, y luego pues cualquier tipo de trabajo con mancuernas, con kettlebells, para que el atleta sepa exactamente cómo tiene que entrenar. Y luego, en función de las métricas, pues le fuimos ajustando. Oye, ¿esto va mejorando? Genial, pues aquí subimos a un 80%, aquí subimos a un 60%, aquí nos vamos a mantener porque has tenido dificultades o sensaciones un poco extrañas la semana anterior con este movimiento, lo que sea, ¿vale? Y a partir de ahí vamos progresando, pero de forma ordenada. ¿Y cómo le damos sentido a todo esto? Pues con el seguimiento por parte del equipo. En este caso es un grupo con 3 fisioterapeutas y con Ana, ¿vale? Estamos yo y 2 compañeros del equipo, que ahora os enseñaré quién son, en este caso Alberto y Miguel, para ajustar cargas. Ana en este caso había ido al fisio, ayer me hicieron esto, me hicieron aquello, el fisio me ha dicho esto, que lo tengo cargado, que tal, que cual, ha hecho los deberes, ha tenido que hacer X, le ha sentado mal este ejercicio, lo que sea. Esto nos permite adaptar el entrenamiento y la rehabilitación al atleta, porque no todos los días son iguales y sobre todo cuando establecemos una progresión de cargas no es lineal. Hay semanas que va a haber bajones, que va a haber dificultades y tenemos que ajustar. A partir de ahí, para ir ajustando un poquito ya cuando vas entrenando más fuerte, el que no te pases, que tengas apoyo, que sepas qué sensaciones son normales, qué sensaciones no y que tengas toda esa ayuda durante la recuperación. Y por supuesto, y como no, para celebrar tus éxitos como si fuesen los nuestros propios, ya que, joder, siendo crossfiteros también, todos los fisios del equipo, pues entendemos que el mejorar una RM, mejorar el bloqueo de jerk, desbloquear un récord en gimnásticos, como ponían aquí, o hacer shuttle runs, que cuando tienes dolor de rodilla, pues es algo que se agradece, pues para celebrarlo también con vosotros, que es algo que nos encanta, ¿no? Pero, sobre todo, ¿cuál es el resumen final? Que Ana vuelve a disfrutar de progresar en un deporte como el nuestro, sin dolor y sobre todo sin miedo a apuntarse en una competi por si voy a poder, no voy a poder, etcétera, y a recuperar la confianza para seguir trabajando con porcentajes altos, machacarse en los watts, etcétera, etcétera. Así que Ana, sobre todo, ya no depende de estar yendo cada semana al fisio, cada 15 días, a hacerse ese tratamiento de masaje, de punción de EPI, que solo le aliviaba temporalmente. Dicho esto, si necesitas ayuda y estás en un caso parecido al de Ana, si esto resuena contigo, si crees que esta metodología de trabajo tiene sentido, tenemos un equipo a tu disposición con Alberto, Miguel, Niki, Alba, Sofía, Blanca y por supuesto yo para ayudarte, ¿vale? Somos todos especialistas en CrossFit y ya hemos trabajado con más de 600 atletas que se han recuperado sin tener que dejar de entrenar para volver a disfrutar de este deporte. Te he dejado mi WhatsApp en la descripción de este vídeo para que simplemente, si tienes cualquier duda, si me quieres comentar tu caso, para debatirlo, para ver si te podemos ayudar, para que analicemos tu caso y te dé mi opinión, lo que necesites, abajo en la descripción puedes clicar en el enlace y te lleva directo a un chat conmigo, que ya te pregunto ahí el nombre para saber quién eres y hablamos tranquilamente sobre tu caso sin compromiso. Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo, espero que te haya servido de ayuda, de corazón te lo digo, y nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo.